Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Qué alegría, qué privilegio, qué gran honor encontrarme en esta noche aquí con cada uno de ustedes, porque yo puedo decir en este momento que el Señor no improvisa. Yo quiero que tú le digas eso al hermano que te queda al lado. El Señor no improvisa. Y así lo he descubierto al escuchar esta primera lectura, al escuchar el Salmo, al escuchar el Santo Evangelio, porque la vida mía y de mi esposo, este testimonio que el Señor ha levantado ha sido por la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Y por eso yo también quiero que en este momento tú le digas al hermano que te queda al lado: esta es la noche en la que el Señor te ha llamado para que te vacíes del mundo y te llenes de Dios. Dile al hermano que te queda al lado: vacíate del mundo y llénate de Dios. Esta es una palabra poderosa, poderosa porque decía el Santo Evangelio, que hablaba el Santo Evangelio hoy sobre quiénes son los hermanos de Jesús, quién es la madre de Jesús, y son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y yo siento que para el Señor poder obrar milagros en nuestras vidas, tiene primero el Señor que hacernos dócil a Él y nosotros comenzar a hacer su voluntad. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a dar inicio, porque no quiero que se me olvide como que ningún punto así importante que en esta noche vamos a vivir. Y yo quiero introducir este pequeño testimonio, este pequeño, vamos a llamarlo así también, tema, pues pensando en mirar hacia el mundo. Si nosotros miramos en este momento cómo está la sociedad, si nosotros miramos un poquito más allá y vemos cómo se encuentra el mundo, nosotros vemos la gran necesidad que hay de Dios en los corazones. Si nosotros miramos al mundo, nosotros vemos cuántas vidas tristes, cuántos corazones ansiosos, cuántos corazones angustiados, cuántas personas sumergidas en la depresión. Y yo quiero tocar este punto porque muchas veces podemos ver esas situaciones como cosas malas que llegan a nuestra vida y no reconocemos que de ahí puede venir el llamado del Señor. Y eso fue lo que en ese momento sucedió en mi vida. Por eso yo quiero compartir un poquito sobre ese proceso, porque aquí vemos esa familia muy bonita, ¿verdad? Aquí vemos esa familia que el Señor la ha llamado para servir, así como le dijo el Señor en ese texto bíblico a mi esposo: mi familia y yo serviremos al Señor, y para la gloria y honra de Él. Así lo hemos visto cumplirse. Pero antes de ver la bendición hubo un proceso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que en la vida de ustedes también, cuando llega una bendición, cuando ustedes pueden lograr algo, hay que pasar por un proceso primero? Respóndanme. Sí. Pues así mismo sucedió con esta familia. ¿Quién era esa mujer? Esa mujer que Dios había reservado para ese hombre que ya Él había llamado, que ya Él había elegido, ese hombre que ya estaba caminando bajo esa gracia del Señor, a la cual Él a todos nos llama. Pues esa mujer era la mujer que era la menos indicada para Él, según las personas. Bendito sea Dios. Era la mujer menos indicada porque era la mujer que estaba llena del mundo y Él lleno de Dios. Pero como para el Señor nada es imposible, así como dice hoy la bendita palabra de Dios, que la misericordia de Dios siempre alcanza a sus hijos, que el Señor perdona nuestros delitos, bendito sea Dios, y que Él siempre nos espera, porque dice un texto bíblico, dice San Pablo, que allí donde habitó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios, bendito sea el Señor. Pues les cuento que mi niñez fue una niñez muy bonita, con recuerdos muy bonitos hasta mis 5 años, me duró poquito. Esta niñez, pues, ya luego de los 5 años fue marcada por la separación de mis padres, y nuestra vida seguía transitando, se seguía dando, pero ya yo sentía que había sucedido algo que había
cambiado por completo mi corazón. Y fue algo tan así que después de vivir esa experiencia de la separación de mis padres a tan poquita edad, ya como a eso de los 6 años, yo misma podía identificar, podía reconocer que algo en mí era diferente. Yo misma decía, yo siento algo diferente en mi corazón porque mi vida no es bonita como era antes. Esas eran cosas que yo me las cuestionaba, pero no las compartía con nadie. Eran cosas que yo tampoco las entendía, pero el Señor ya iba viendo que había una marca en mi corazón, que había un vacío en mi corazón que había calado. Pues en este punto sigue transitando ese proceso de mi niñez y voy desarrollando como esa necesidad, tal vez esa protección, esa seguridad, que son las cosas que desde muy pequeñitos, cuando nosotros somos entregados a nuestros padres, pues el Señor les encomienda a los padres, que es cuidarnos. Yo iba creciendo con mucha inseguridad, yo iba creciendo con mucha falta de amor, yo iba creciendo con algo que yo sentía que había en mi corazón que nada lo podía llenar, bendito sea Dios. Desde muy pequeñita mi madre nos involucró en los coros de la iglesia, en distintas actividades pastorales, pero a pesar de todo eso, no estaba arraigada en nuestra vida la palabra de Dios. No había un convencimiento de que hay un Dios de amor, bendito sea el Señor. Y eso yo lo quiero compartir contigo porque siento que es un punto muy importante. Y es nosotros desde pequeñitos hablarles a nuestros hijos del amor de Dios. Que ellos se acerquen a Dios por amor. Que ellos comprendan que hay un Dios bueno, que hay un Dios que los cuida, que hay un Dios maravilloso, que siempre está viendo cada uno de los puntos, de los procesos que se van dando en nuestra vida. Porque a través de ese proceso que yo viví desde pequeñita, esa marca que me quedó en el corazón, al yo no saber que había un Padre de amor allá en el cielo que podía curar eso que estaba ahí, yo fui creciendo con esto y esto se fue anchando. Esto fue caminando conmigo hacia mi adolescencia. Esto fue caminando conmigo hasta que la misericordia del Señor me alcanzó. Y a través de este vacío con el cual yo iba subiendo, iba vaciándome de lo poquito que se había cultivado en mi corazón de Dios, del amor de Dios, y lo iba llenando del mundo. Según iba creciendo, ya cuando estaba en mi adolescencia, me iba llenando cada vez más me iban gustando las cosas del mundo. Iba descubriendo mis habilidades, iba descubriendo que era muy buena en algunos ámbitos, pero todo eso yo lo llevaba a cabo no focalizado con el centro que era Cristo Jesús. Eso yo me lo atribuía a mi conocimiento, a que yo podía lograr cosas a nivel laboral, a que yo tenía habilidades que eran buenas y yo creía que todo esto era mío, que todo esto venía de mí. Y según iba transitando, iba alcanzando metas, iba logrando cosas, como les decía, más me iba llenando del mundo, más iba adentrándome en relacionándome con amistades que no me llevaban a Dios, que no me acercaban un poco a Dios, en donde no iba a encontrar una palabra que me pudiera acercar a Dios. Mas, sin embargo, estas amistades me enseñaron a sentir gusto por tomar cerveza. Estas amistades me enseñaron a sentir gusto por ir a discotecas. Estas amistades especialmente me enseñaron de vanidad. Siento que más que las cosas tal vez de las fiestas, más que esto, a mí me marcó mucho la vanidad. En este sentido, más que tal vez tomar, era la vanidad. El yo querer estar en restaurantes, el yo querer comprarme muchas cosas, el yo querer, si en este momento me podía comprar un auto, ya yo sentía luego de obtenerlo que necesitaba más, porque era un vacío tan grande que había en mí que yo no podía identificar qué era lo que necesitaba. Y mientras más iba obteniendo cosas, más cosas sentía mi corazón que necesitaba. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque el vacío de Dios nadie lo llena, bendito sea Dios. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores.
Y en esta noche yo te quiero decir a ti que si hay algo en tu vida, que si tú sientes algo en tu corazón, que tú no lo puedes llenar con nada, tú comiences desde hoy, tú le digas a Dios: Señor, desde hoy, con la ayuda de tu Santo Espíritu, yo te pido que me ayudes a vaciarme del mundo, a alejarme del mundo, para poder recibir todo lo que tú me quieres dar y poderme llenar de ti. Y tú vas a ver la diferencia en tu vida. Bendito sea Dios. Cuando uno se va encaminando, se va adentrando en caminos que no nos edifican, y si esto nosotros lo hacemos rodeado, tenemos ya como ese equipito para eso, que no nos ayuda a llenarnos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir sumergiéndonos en el lodo, ¿verdad que sí? Si nosotros, bien dicen por ahí, que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues así mismo yo puedo identificar esto. Yo me encontraba rodeada en las cosas del mundo, rodeada en las fiestas, rodeada en la cerveza, rodeada de la vanidad de vanidades, bien lo dice esa gran santa, porque ¿qué da la vanidad? Más vanidad. La vanidad no puede saciar nada. La vanidad solamente tú la calmas dándole vanidad. Pues estando en todo este entorno que no me permitía llenarme de nada, pues cuando uno está en el lodo, el maligno no va a ayudarte para que tú te salgas de ahí. Él va a hacer cosas, va a ponerte un escenario para que tú te sumerjas más en ese lodo, porque eso es lo que él quiere, quitarte la dignidad de hijo de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Por medio al pecado. Pues a través de ese proceso conocí a una persona con la cual nos estábamos relacionando, y esta persona era casada. Cuando la conocí, inmediatamente no sabía que era un hombre casado y no se acercó a mí directamente como pretendiéndome. Esta persona se acerca, es muy amable, se trataba como de en todo momento estar atento a cualquier detalle, a cualquier cosa. Y puedo decir que la persona ni siquiera me gustaba físicamente, no diciéndolo porque es ahora, sino era una persona, lo único que me gustaba, y ustedes se van a reír de eso, lo único que me gustaba era que tenía 40. Esa era una de las cosas que cuando yo estaba sumergida en el pecado, yo decía que no me gustaban los muchachos jóvenes. ¿Por qué? Porque en mí había un vacío que no se podía llenar, primeramente por la pérdida paterna. Yo me crié sin el amor, sin el apoyo, sin la protección de un padre que me pudiera educar, concientizar, dar la seguridad. Y cuando muchas veces esto no lo creen, pero eso sí afecta. Eso realmente sí afecta, y uno comienza a marcar patrones, a tener patrones conductuales que no son normales. Y puedo darles un ejemplo de esto, y era que cuando yo estaba pequeñita, recuerdo que iban personas a ayudar a mi casa a resolver algo de la luz, había alguien de confianza, y yo me decía por dentro, si ese hombre fuera mi papá, porque esa persona era amable, porque esa persona ayudaba en mi casa y era muy afable y respetuoso con nosotros. Entonces comenzó eso a marcar ahí un precedente. Luego de que yo entré a la adolescencia, que ya tenía alrededor de 15 años, esa misma persona que iba a mi casa y yo la veía como un padre, comenzó algo a despertar en mí de que me podía gustar como hombre. Eso yo no se lo dije a nadie, pero eso pasó en ese momento. Comencé a verlo con otros ojos, porque ya el pecado estaba en mis ojos. Y aparte de eso, ese vacío ya se iba transformando, pero en algo que era malo. Entonces, a esto es bueno ponerle siempre ojo. Pues como bien les decía, comencé a tratarme, a relacionarme con esta persona. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando la persona me había dicho que, ya me había dicho que le gustaba, que le interesaba, yo recuerdo que poco después, al otro día, es que me entero de que la persona tenía una relación, tenía a su esposa. Y lo que yo me dije fue, porque la persona no me atraía en ese momento, y yo me dije, no, eso no va a pasar de ahí.
esa persona no me gusta, simplemente me gusta cómo me trata, simplemente vamos a ser amigos y yo voy a poder seguir recibiendo esa atención, ese cuidado. Pero dicen por ahí que con el enemigo no se coquetea, al enemigo no se le puede dar ni un chin de pie. Ya con esa brechita de que yo dije, no, yo puedo porque no me gusta, yo sé que yo en eso no voy a caer. ¿Y qué hizo él? Ñáquete, ahí la cogí. Entonces hay que grabarse esta palabrita en nuestra mente. Cuando nosotros veamos algo que puede ser ocasión de pecado para nosotros, hay que huir. No podemos hacerle frente ni creernos fuerte, nunca, porque el enemigo es más fuerte que nosotros, pero nunca será más fuerte que Dios. Bendito sea Dios. Al poquito tiempo, pues no tengo que alargarla, ya yo estaba involucrada con la persona. Estaba con ese hombre que era casado, había entrado en pecado de adulterio y así pasaron varios años. Para mí ese fue el tiempo, según yo, más hermoso. Me trataba como una reina, no había cosa que me gustara, que yo pidiera, que no fuera para mí. Todo esto eran engaños que el maligno me ponía para que yo siguiera permaneciendo en la zona de pecado, para que yo siguiera permaneciendo ahí entre sus garras. Pero mientras más cosas yo sentía que bonitas que me pasaban, más vacío iba acrecentándose en mi corazón. Y yo ingenuamente, cuando se daban cosas que en mi vida yo las creía buenas, yo me decía, y ojo con esto, qué bueno es Dios conmigo, cuánto me bendice. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el enemigo muchas veces nos quiere engañar y creemos que cuando nos suceden cosas buenas es porque viene de Dios, y no es así. No es así, hay que tener ojo con esto, con las cosas que nosotros hacemos, el camino que vamos tomando, porque el camino del que se conduce hacia el mal no llega lejos. Así que en este punto, cuando yo entré, comencé con esa persona, comencé a sentir, pasado el tiempo, comencé a sentirme extraña, porque el Señor nos da una libertad. El Señor nos deja que nosotros elijamos nuestro camino, pero llega un momento cuando el Señor ve que nosotros no levantamos cabeza, que Él se cansa de dar toques, de hacernos señales, y nosotros no podemos identificar que es el Señor que nos está hablando. Pues el Señor dice, hasta aquí. Y así sucedió en ese momento. Pues comencé a enfermar. Inesperadamente comencé a sentirme mal, comencé a sentir ansiedad, comencé a sentir depresión, comencé a sentir no poder dormir, mucho miedo inexplicable. Comencé a tener muchas manifestaciones que yo en ese momento no les podía poner nombre ni sabía a qué se debían. Pero todo esto fue llevándome como a una inestabilidad, como a un desasosiego, por llamarlo de algún modo, que era el Señor insistentemente ya haciéndome saber que algo Él quería. Por eso le decía al inicio que muchas veces vemos algo como que viene de lo malo, como que no es bendición porque no es bonito, porque duele. Pero a través de eso que duele, a través de eso que nos cuesta, que no nos gusta, que hace perecer la carne, es que viene la bendición del Señor. Entonces en ese momento, cuando comencé a sentirme así, inexplicablemente comenzamos a dividirnos, porque muchas veces podemos estar junto con alguien en las buenas, pero no en las malas. Cuando sigue pasando el tiempo, como a querer estar más cerca de esa persona, pero en ese momento eso no era lo que yo estaba recibiendo de la persona con la que me encontraba, y eso nos fue separando, pero era la misericordia del Señor que se estaba derramando sobre mí. En ese mismo lapso de tiempo llega este joven a mi vida, pasado un tiempecito, llega este joven a mi vida, así como de relajo. Llega este joven que lo conocía toda mi familia, lo conocía mi hermano. La única que no lo conocía en mi casa era yo. Y habíamos estado hasta en lugares juntos, actividades que había participado con mi hermano, y yo había estado en el mismo lugar, pero nunca lo vi.
nunca Él me vio a mí, porque es que así es que obra el Señor. El Señor ocultó nuestros rostros porque ya Él sabía para lo que nos tenía destinado. Bendito sea Dios. Conozco a este joven, él así le pregunta a mi hermano, pero yo no sabía que era tu hermana. Y nada, como que se fue dando esto. Mi esposo es bien jocoso, bien extrovertido. Y recuerdo que me escribe por Instagram y me escribe como en inglés. Hello, my name is Mikey. Y yo, ¿y este? Todavía yo en el mundo, porque yo estaba viviendo mi proceso, que no podía dormir, mi proceso que me estaba dando ansiedad, pero aún así no le hacía caso al Señor del todo, porque así que somos nosotros. Cuando recuerdo que estaba yo en ese momento lavando mi vehículo y yo, dándomela muy en, ya ustedes saben, le respondo el mensaje, pero yo decía, cuando miro la foto, digo yo, ¿y este muchachito? Nada, ahí nos vimos por primera vez en un compartir que había familiar, pero nunca como que me interesó para algo. Y en ese momento a él tampoco, porque incluso él tenía su novia en ese momento. Pues nada, siguió transitando el tiempo y pasado muchos meses como que comenzamos a hablar nuevamente, comenzamos como a vernos así en la casa de mi hermano y por ahí como que se fue dando. Yo seguía, no me había liberado completamente de ese episodio de mi vida que había estado viviendo y yo me decía, bueno, para yo superar esto, vamos a hacerle caso a este muchacho, que se ve un muchacho bueno. Nunca había vivido una experiencia así y ya en ese momento nosotros no nos habíamos vuelto a ver, la persona con la que me encontraba. Y aunque se escuche raro, se escuche un poquito feo, el Señor de aquello que no se espera nada lo hace todo. Porque yo eso no lo vi como que de ahí se podía sacar algo. Tal vez mi esposo en ese momento no creía que de allí el Señor iba a poder obrar, o que de esa mujer de la cual no se esperaba nada ni se creía que se podía sacar algo, jamás imaginó que era la mujer que el Señor tenía reservada para él. Bendito sea Dios. Y así mismo comenzamos ese proceso de, vamos a decirle así, noviazgo. Había muchas cosas que eran bonitas que me encantaba compartir con él. Sobre todo la exclusividad de compartir con él. Pero como yo estaba fría, yo estaba tibia, era un pie en el mundo y un pie que quería tenerlo aquí un chin cerca de lo de Dios. Y cuando ese hombre me hablaba a mí de que la salida, ya ustedes saben, yo con mucha vanidad, de que las salidas iban a ser para un concierto o algún grupo de oración que él tenía por allá, por Jarabacoa, que eso eran las salidas que nosotros normalmente teníamos, señores, yo estaba engreñada. Yo decía, pero ¿y qué hombre es este? ¿Y qué hombre es este? ¿Y cómo es que es esto? Y si nosotros íbamos al cine, ese hombre me llevaba a mí escuchando música de mi hermano, que es Salvatore, o me llevaba escuchando música de mi cuñada, Wani, o música de Dios. Yo decía, pero ¿y qué hombre es este? Eso era lo único que yo me decía. No, yo tengo que revisarme porque yo no sé si esto es lo que yo quiero. Señores, yo perdida, me hacía todas estas cuestionantes y era una batalla realmente, porque había algo en el interior mío que esos momentos de los cuales yo me quejaba, que de los cuales yo decía, no, esto no es lo que yo quiero, en mi interior me hacía sentir paz, en mi interior me llenaban, porque cuando yo me iba al mundo, cuando yo estaba tomando cerveza, cuando yo estaba bailando, cuando yo estaba en el alboroto, me sentía bien en el momento, pero ya cuando estaba allí en la intimidad, mi corazón se sentía vacío, incluso se sentía más vacío que como salió de mi casa. Y eso es lo que el maligno nos da. Nos promete una felicidad efímera en ese momento, en el momento en el que nos encontramos en goce, pero luego cuando salimos de allí, ¿qué hace? Exigirnos más, que entremos más a ese mundo, demandar más de ese mundo a nuestro interior, porque solamente nos hace sentir bien cuando nos encontramos sumergidos allí. Pues pasaba el tiempo y comenzaron a darse situaciones entre mi esposo y yo, por lo mismo que le comentaba, en ese momento mi novio, y llegó el momento en el que nos mudamos juntos, creyendo que eso iba a ser solución, pero hoy yo puedo decir también, no recomendándole esto a nadie, ojo, que para la gloria de Dios vivimos ese momento, vivimos ese proceso,
porque ese proceso que nosotros vivimos juntos fue el proceso en el que Dios pudo actuar de la manera más extraordinaria en mi vida. Ese fue el proceso, el desierto, el Getsemaní, pero también el remanso de paz que el Señor me pudo brindar, porque fue allí en donde el Señor comenzó ese proceso de sanación interior conmigo, de sanación física, de sanación interior, pero sobre todo de liberación, bendito sea Dios. Para mí fue fuerte, pero más fuerte fue para mi esposo, porque él, que era un hombre que venía buscando esa gracia de Dios, que ya había disfrutado del amor de Dios, que sabía lo que se obtenía cuando nosotros caminamos bajo la gracia, que sabía que sabe lo que el Señor da, sabía en ese momento lo que el Señor da cuando uno le es fiel a Dios. Él vivía un momento fuerte, vivía una batalla, porque yo también, vamos a decir, en ese momento había sido ocasión de que él entrara al pecado de la fornicación. Y estando allí, él comenzó a sentir muchas cosas que comenzaron a inquietarlo, que comenzaron a manifestarse en él, porque el Señor comenzó a darle toques. Pues en ese momento comenzamos a tener ciertas diferencias, él porque estaba viviendo su proceso, yo porque estaba viviendo el mío, pero era algo inexplicable, que cuando nosotros decidíamos separarnos, era algo que no podíamos comprender. Era como si él, por su lado, sintiera que necesitaba correr hacia mí y yo necesitaba correr hacia él. Entonces, ambos nos preguntábamos en dónde nos encontrábamos: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieres? A través de él yo comencé a tener esa comunicación con Dios. A través de no entender qué era lo que sucedía con nosotros y yo diciéndome: pero es que yo no tengo que vivir esto. Yo lo que tengo es que soltar a este hombre y punto. Pero el Señor me decía: no, por ahí no es. Porque ya el Señor sabía cuál era el plan, ya el Señor sabía cuál era el propósito que tenía para nosotros. Pero aquí viene un punto muy importante, y es que el Señor no obra en la vida de nadie mientras está en el pecado, bendito sea Dios. ¿Por qué el Señor obró en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida? Pudo obrar, pudo hacer ese milagro. Porque el Señor sacó a mi esposo del pecado. Fue algo increíble. Creo que mi esposo compartió tal vez esa parte. Ya en ese proceso que vivimos juntos, yo quedé embarazada. Tuvimos a nuestra pequeña bendición, que fue Charlotte, que desde siempre yo he dicho y voy a decir que fue la niña que el Señor eligió para que al darle vida a ella, Él me pudiera dar vida a mí. Al yo ver que esa niña había llegado al mundo y iba a vivir lo mismo que yo viví, se iba a encontrar sin un papá, yo iba a trazar, a marcar su vida, algo se movió muy fuerte en mí y comenzó el Señor a darme toques a través de eso. Pues tengo a mi niña Charlotte y al mes de tener a la niña, Mikey decide que nos separemos. Esto fue un golpe muy fuerte. Yo recuerdo imagínense ustedes con esa hormona también, por todo lo que da. Yo me decía: entonces yo voy a ser madre soltera ahora. Y yo decía: Señor, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Y a través de ese proceso, al Mikey irse, yo quedarme sola en mi casa con una niña de 1 mes, comencé a vivir ese tiempo en soledad, señores, porque Dios hace todo perfecto. En mi casa no se apareció ni una hormiga. Durante 3 meses, durante ese desierto que el Señor preparó para que yo viviera, vamos a decirle, ese retiro espiritual profundo, por mi casa no se apareció nadie. Porque es que para Dios poder, cuando un corazón está muy contaminado, cuando un corazón está muy en lo del mundo, en lo de afuera, el Señor tiene que apartarlo. El Señor tiene que llamarlo a la soledad para que el corazón pueda ser dócil y entender lo que Dios está diciendo. Y eso mismo pasó en ese momento. Me quedé viviendo ese momento, ese tiempo de retiro en mi hogar, pero el Señor nos sacó a Mikey de mi casa para llevárselo a otro lugar. Se lo llevó a la casa del padre, del sacerdote. Se lo llevó a la casa del padre Chelo. Y sin nosotros imaginarlos, ambos estábamos viviendo el tiempo de Dios en lugares diferentes, bendito sea Dios.
Él trabajándome por mi lado y trabajando a mi esposo por otro lado. Como ustedes conocen un poquito ya lo que vivió Mike en ese tiempo, que luego se fue de viaje, en ese tiempo que me quedé a solas en mi hogar, ¿cuánto obró el Señor en mi vida? ¿Cuántas cosas maravillosas y también dolorosas tuve que experimentar? Porque en ese momento se acrecentó en mí esa ansiedad que yo le decía que había vivido en aquel momento. Porque hoy yo puedo experimentar que cuando el Señor quiere hacerme sentir o decirme que no estoy caminando bajo su voluntad, inquieta mi corazón. Y también cuando me quiere decir que lo inquieta de la manera que me da ansiedad, que me da intranquilidad. Y comencé a vivir eso nuevamente. Y eso el Señor me lo hacía sentir porque Él quería que yo aprovechara ese tiempo que Él había apartado para nosotros dos, para que yo me encontrara con el amor de los amores. Y recuerdo que en ese tiempo que vivía solas, que me sentía tan sola, tan triste, que me sentía tan ansiosa, tan deprimida, aparte de llorar mucho, por alguna razón comencé a sentir en lo más profundo de mi corazón, ora el Santo Rosario, bendito sea Dios. Yo recuerdo que en los inicios de ese proceso yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a perdonar? Yo le pedía mucho perdón a Dios porque no había valorado las veces que mi esposo me invitaba a vivir momentos con Él, que no había valorado las tantas veces que el Señor daba toques a mi corazón para que yo me dejara llenar de Él. Y yo le pedía perdón al Señor por eso y porque en ese momento veía a esa niña que se encontraba sola conmigo y que yo sentía que le estaba robando la oportunidad de tener una vida feliz, de crecer bajo una familia. Y todo esto comenzó a inquietar, a mover mucho mi corazón. Y mientras más triste y más dolor sentía en mi interior, más sentía la necesidad de orar el Santo Rosario. Esta voz era persistente, esta voz era fuerte, era clara, ora el Santo Rosario. Y yo me decía, pero ¿y cómo va a ser esto? Si yo apenas sé que, apenas recuerdo cómo se inicia el Santo Rosario, que son las Ave Marías. Y como les decía, yo le decía al Señor en ese momento, Señor, ¿cuándo me vas a perdonar? Yo no podía sentir que lo que Dios estaba haciendo era porque ya Él me había perdonado y estaba derramando su misericordia en mí, en mi vida. No podía entender porque el maligno de algún modo siempre busca que nosotros no nos apartemos, no soltarnos. Entonces ponía en mi interior que no había recibido el perdón de Dios. Y esto me inquietaba, me angustiaba, me dolía. Ese corazón todavía endurecido que no había podido comprender ni entender sobre el amor de Dios. Y siento que estos toques que el Señor me daba, en el que yo sentía fuertemente esta voz que me decía, ora el Santo Rosario, fue porque en ese mismo momento el Señor me entregó a la Virgen María. El Señor me puso en las manos de María Santísima porque solo Él sabía que mi corazón de piedra se iba a poder enternecer, iba a poder entender el amor de Dios a través de la ternura de María. En ese momento yo sentía fuerte, ora el Santo Rosario en todo momento. Y yo así mismo lo hice. Comencé a orar el rosario, pero ¿saben por qué yo lo hice? Porque el Señor me había apartado, porque el Señor me había dado tiempo sola en intimidad para que yo pudiera obedecer lo que nos dice hoy la bendita palabra de Dios. Para nosotros poder ser hermanos de Cristo Jesús, para nosotros poder tener ese lugar especial en donde el Señor pueda derramar su gracia. Y comencé a orar el Santo Rosario y mientras lo buscaba en el internet, miren qué cosas de la vida. El internet, que por ahí era que me comunicaba para que el pecado llegara a mi vida, por mensajes, por llamada. En ese momento, miren cómo el Señor comenzó a limpiar hasta esa fuente, bendito sea Dios, ese medio. Por medio del celular busqué mi Santo Rosario, me agarré de mi arma y comencé a orar el Santo Rosario con fe.
entre lágrimas y sin sabérmelo bien, pero comencé a orarlo creyendo que ahí yo iba a encontrar una respuesta y una esperanza, bendito sea Dios. Orando el Santo Rosario, yo recuerdo que en esos momentos a mí me llegaban pensamientos muy vagos, hasta de necesitas un par de zapatos, porque es que la vanidad estaba en mí. Había una vanidad en mí y el maligno busca cualquier pequeña debilidad que haya en nosotros para por ahí atacar. Y yo sentía estos pensamientos que venían a mi mente, me llegaban estos pensamientos a mi mente y me quería desanimar. Y ahí mismo venía ese mensaje a mi mente también que me decía, me atacaba mucho mentalmente. Me decían estos pensamientos también en ese momento, ¿tú crees que ella va a obrar por ti? Ella no va a hacer nada por ti, eres una pecadora. Era como si yo misma me dijera estos pensamientos, pero yo sé que no venían de mí. Ahora lo puedo identificar. Me quería hacer sentir nada, así como le quería hacer sentir al hijo pródigo. Me quería hacer sentir sin ese Padre del cielo que me ama. Pero el poder intercesor de María ya había comenzado a actuar en mi vida. Ya la ternura de mamá, esa es la palabra con la que yo defino a la Virgen María en mi vida. A mí me enloquece la ternura de María Santísima. Ese amor, esa gracia que ella derrama, va derramando en nosotros cuando entra a nuestra vida. Y mientras seguía orando mi Santo Rosario, comencé a hacer, recuerdo en ese momento, la preparación a María Santísima para la consagración. Y ahí se encuentran una serie de mensajes hermosísimos. Y yo cada día me levantaba tempranito como a tener esa cita con ella. Y recibí ahí mensajes que me fortalecieron mucho, mucho, mucho. Mensajes por medio a los cuales sentía que era la voz de María. Y a través de eso yo fui recibiendo el amor de Dios. A través de eso yo pude sentir que Dios me había perdonado. Bendito sea Dios. Y esto el Señor no solamente me lo hizo sentir, sino también que me lo mostró a través de la palabra de Dios. Porque en esta noche yo no solo te quiero invitar a orar el Santo Rosario, sino que también te quiero decir que comiences a nutrirte de la palabra de Dios, que comiences a buscar la palabra que verdaderamente da vida, la palabra en donde tú vas a encontrar la respuesta a todo lo que necesitas, la respuesta que va a calmar tu ansiedad, la respuesta que va a calmar tu depresión, la respuesta que te va a dar luz y claridad, la respuesta que tú estás necesitando para que puedas reconocer que en tu vida está obrando Dios. Bendito sea Dios. Y esta palabra de Dios vino a mí con ese texto bíblico de la mujer adúltera. Al yo abrir la Biblia me aparece este texto bíblico y yo, que no era una mujer de leer la palabra, yo me decía, esto no puede ser para mí. Esto no puede ser verdad lo que yo estoy viviendo. Señor, entonces me estás hablando, bendito sea Dios. Y a través de encontrarme esta palabra de Dios, no solamente comencé a orar el Santo Rosario, comencé a leer la palabra de Dios, sino que me movilicé a buscar a Jesús Eucaristía, bendito sea Dios. Corrí a los pies del Maestro, corrí a la fuente, corrí allí a llorarle a Él, corrí allí a esperar en Él, corrí allí a recibir de Él esa gracia que yo estaba necesitando. Y fueron tantas las bendiciones que yo recibí a los pies de Jesús Eucaristía. Fue tanta la luz que el Señor me dio que comencé a experimentar cosas extraordinarias, porque yo las quiero llamar así. Recuerdo que en ese momento mi esposo se encontraba en Tierra Santa y yo viviendo aquí mi retiro espiritual intenso. Y yo recuerdo que no había momento en el que yo me pusiera a orar, porque cada vez que sentía que me quería atacar la ansiedad, entonces apretaba con la oración, que yo iniciaba momentos de oración, que eran muchos momentos en mi día, y al terminar ese momento de oración, bendito sea Dios, no encontrar un mensaje de mi esposo. Cuando me sucedió esto la tercera vez, yo dije, Señor, yo sé que eso viene de ti, yo espero en ti, bendito sea Dios. Yo le hablaba al Señor como si estuviera hablando con alguien que estaba ahí conmigo. Yo no le hablaba a Dios como un Dios lejano, a pesar de que yo no lo había conocido durante tanto tiempo. Yo no le hablaba a mi Señor o me comportaba o dejaba de hacer cosas porque yo no había vivido una vida tal vez de fe como se debería, según lo que nosotros creemos. Porque es que el Espíritu Santo pone lo que hace falta.
Es que cuando nosotros abrimos el corazón y somos dóciles, el Espíritu Santo deposita lo que necesitamos. Y eso fue lo que comenzó a suceder en ese momento. Entonces, al yo ver esa respuesta de Dios, al yo ver que mi esposo me ponía este mensaje, yo dije, yo sé que ese milagro viene en el nombre de Jesús. Y comencé a buscar así como la mujer samaritana, bendito sea Dios. Comencé a buscar con esa sed a Cristo Jesús. Comencé a buscar con esa sed a ese Padre de amor. En todo lugar, en todo momento, a través de la Eucaristía, en la oración, en las prédicas que ponían a través de la voz de María. Recuerdo que no apagaba ese televisor en todo ese tiempo que yo viví, porque aparte de ser compañía, era lo que me estaba instruyendo. A través de la voz de María, de un programa que vi, yo descubrí lo que significaba adulterio y yo dije, pero eso era lo que yo estaba haciendo. A través de la voz de María yo escuché muchos testimonios que días que yo sentía que no sentía fuerzas y creía que el milagro no llegaría, eso me levantaba, bendito sea Dios. Pero no solo eso, a través del canal La Voz de María escuché una prédica de este gran predicador, Fernando Casanova, recuerdo, que habían puesto en La Voz de María, en donde hablaban del poder intercesor de la madre, donde él hablaba todo lo que él había recibido, lo que había experimentado, las grandes cosas que el Señor había hecho por el poder intercesor de María. Y yo recuerdo que esa noche yo había llegado de la Eucaristía de las 6 de la tarde y yo me encontraba en mi casa y pongo el canal y me encuentro con esta prédica. Y ese día sentía como un desasosiego, como esa falta de esperanza, porque así es el camino del cristiano. Tenemos que pasar por esos desiertos. Hoy podemos sentir nuestra fe allá arriba y mañana quizás podemos estar aquí en el suelo. Pero es en ese momento en donde debemos recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Es en esos momentos en donde debemos recordar que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que es nuestra fortaleza, porque así mismo lo dice el Señor a través del Salmo 46. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros, bendito sea Dios. Y esta palabra a mí me llena de fortaleza y yo quiero que a ti también te llene de fortaleza. Porque el Señor con esto nos está diciendo que el tiempo de Dios es perfecto. La ayuda de Dios llega siempre pronta. La ayuda de Dios no llega ni antes ni después, sino en el tiempo que tú lo necesitas, bendito sea Dios. Y ese tiempo solamente lo sabe Cristo Jesús. Podrás estar batallando con algo, con alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación familiar, ese matrimonio destruido, y tú crees que tal vez no hay solución, no hay esperanza, pero para Cristo Jesús 1000 años puede ser un día. Ese milagro que tú has esperado por tanto tiempo, el Señor lo puede hacer esta noche. Ese milagro que tú estás esperando, el Señor lo puede hacer en esta semana, pero está en ti permanecer. Está en ti no desesperarte, está en ti perseverar, bendito sea Dios. Y mientras yo escuchaba este testimonio que hablaba tantas cosas hermosas de mi madre, que en ese momento no la conocía, yo sé que el Espíritu Santo de Dios allí estaba fluyendo. Yo sé que en esa casa acampaban los ángeles de Dios. Yo sé que allí se estaba manifestando, moviendo algo fuerte. Porque a pesar de yo no conocer a María en ese momento, cuando yo escuché esas palabras llenas del Espíritu Santo, yo sumergida en un mar de llanto, yo me levanté de esa cama y hice lo mismo que él dijo. Él dijo, si tú quieres probar el poder intercesor de María Santísima, levántate de donde tú te encuentras en el nombre de Jesús y con fe. Y ponte delante de esa imagen, creyendo que delante de ti se encuentra la Reina del Cielo, bendito sea Dios. Y ora con todo tu corazón. Pon en ese santo rosario todo lo que tú nunca has estado orándolo y haz tu petición con fe, bendito sea Dios. Y así mismo en el nombre de Jesús yo lo hice. Y lo hice faltándome fe. Lo hice dudando, pero lo hice con un corazón dispuesto, bendito sea Dios. Y mientras yo lloraba, yo le decía, hice la petición y yo le decía a la Madre, María, yo no sé si verdaderamente tú puedes interceder por mí, puedes obrar por mí, si algo va a pasar. Pero yo solo quiero que tú sepas que yo soy una mujer de poca fe, que yo necesito que tú me des una señal para yo saber que tú vas a obrar en mi vida, que tú me vas a devolver esa familia, que tú vas a pedirle a Cristo Jesús que no permita que mis hijas sean marcadas como mismo yo sentí en mi niñez al no tener un hogar con papá y mamá.
termino ese momento de oración, doy las gracias y me voy a mi habitación. Al día siguiente me levanto a hacer las cosas como normalmente hacía con mi bebé pequeñita de 1 mes. Cogía a mi niña en mi car seat, me iba para mi santísimo tempranito. Ya yo había hecho mi rutina espiritual. Ahí en el Santísimo conocían todos a mi pequeña Charlotte, porque ahí durábamos hora muerta, durábamos nosotras dos. Y esa niña ni siquiera se movía, no lloraba y la gente se sorprendía muchísimo. Y al regresar de allí, estoy en mi hogar y recuerdo que había una vecina que ella me veía siempre con mi niña y me decía: ay, Dios mío, usted solita aquí, yo voy a venir siempre a darle vuelta, Dios le dé vida y salud. Y ella siempre pasaba a preguntar y a saber de nosotras. Y recuerdo que en cada visita ella me decía: mi hija, yo quiero que tú vayas una tarde y te lleves la niña para que hagamos el rosario de la Divina Misericordia. Y yo le decía: sí, mi doña, está bien, yo voy a ir un día de esto. Nunca encontraba el camino, pero vivía mi proceso de oración. Pues nada, ese día, esa mañana, al otro día de yo hacerle la petición a María Santísima, luego de llegar del Santísimo pasa la doñita y nuevamente me dice: mi hija, tal vez tú esta tarde puedes ir a hacer el rosario de la Divina Misericordia para allá conmigo a las 3 de la tarde, que te voy a guardar un regalito, yo hago unos cafecitos muy especiales. Y yo le dije: está bien, mi doña, voy a tratar de pasar hoy, pero en mí no estaba la intención de ir. Recuerdo que como a eso de las 1 de la tarde, casi las 2 de la tarde, estoy mirando una película por La Voz de María y como que de repente me llega este palpitar fuerte, como si esta voz me dijera clarito que fuera a orar el rosario a la Divina Misericordia. Y con mucha prontitud me levanto, porque eso es lo que hace en nosotros mantener el corazón dócil a Dios, o sea, no dejar que nada lo distraiga para poder entender cuando Él nos está hablando. Y como yo me encontraba sola en el escenario perfecto, necesitada de Dios, cuando el Señor me hablaba yo escuchaba, sentía yo que lo escuchaba de una vez. Y me paro rápidamente, agarro a mi muchachita en mi car seat y me voy hacia la casa de la doña. Cuando ella me vio se llenó de alegría. Y nada, ella me dijo: yo quiero que en esta tarde tú dirijas el rosario a la misericordia. Y ya yo me lo sabía, porque aunque yo no había sido nunca una mujer de oración, en este proceso yo había hecho todas las oraciones que yo había podido. Y yo recuerdo que me levantaba todas las noches a las 3 de la mañana a hacer el rosario de la Divina Misericordia, la coronilla a la Divina Misericordia. Y les invito a todos los que puedan, que estén viviendo proceso fuerte, ahí se mueve en grande el poder de Dios. Experimenté muchas cosas poderosas en esa coronilla a las 3 de la madrugada. Y nada, comenzamos nuestra coronilla, oramos. Y recuerdo que al terminarla, ella me dice: espérame un momento. Yo creía que la doñita me iba a buscar mi cafecito. Cuando llega la doñita con esta cajita pequeñita y me entrega esta cajita, que yo la abro. Señores, le estoy hablando que no habían pasado todavía 24 horas, porque la petición yo la hice como a las 8 de la noche, creo. Recibo esta cajita y yo la abro y yo veo que es la imagen de la Virgen María en la advocación de Rosa Mística. Y yo me derramé en llanto. Yo comencé a llorar. Ella no entendía qué estaba pasando porque no sabía cuál era mi proceso. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a dar gracias. Y yo le decía: Madre, tú sabías que yo era una mujer de poca fe y por eso me has respondido con prontitud. Bendito sea Dios. Y hoy es que yo comprendo, ahora yo comprendo que así es el amor de María. Actúa con prontitud para que ninguna alma la pierda, Cristo Jesús. Actúa con prontitud porque Él sabe la necesidad de Dios que hay en los corazones. Y cuando un caso puede verse muy imposible, el Señor ¿a quién envía? A la Santísima Virgen María. No porque Él no tenga el poder de obrar, porque el milagro lo hace Él, bendito sea Dios. Pero ¿quién se resiste a la ternura de mamá? ¿Quién se resiste al amor de mamá? Nadie. Y al corazón que amor le falta, ahí envían a María Santísima, bendito sea Dios. Después de yo recibir esa confirmación del Señor,
por intercesión de María Santísima, ya yo supe que el milagro venía. No sabía cómo, pero ya mi corazón sabía que eso iba a suceder. Bendito sea Dios. Y no pasó mucho tiempo, no pasó ni siquiera una semana, un día o 2 días creo, cuando mi esposo me llama y me dice que él quería que habláramos. Nosotros no nos manteníamos en comunicación. Me podía poner un mensajito un día que otro cada vez que oraba para saber sobre la niña. Y ese día me dice que tiene que hablar conmigo. Entonces ya ustedes se imaginan los saltos que yo di, cómo ahí era que yo de verdad oraba ese Santo Rosario, cómo ahí yo alababa la presencia del Señor, cómo yo decía, Dios me perdonó. Hay un Dios de amor que me ha perdonado. Yo me decía, bendito sea Dios, y me aferré mucho a María Santísima, mucho, porque yo sabía que yo iba a ver ese final que yo estaba esperando de esa familia unida. Y hoy yo puedo decir que así como María obró en las bodas de Caná por aquel matrimonio, pidiendo al Señor Jesús que convirtiera el agua en vino, este milagro que se necesitaba para que ellos no quedaran en vergüenza, yo siento que esta gracia también fue para nosotros. Yo siento que en ese milagro de Jesús, ahí se derramó también en mí el don de la familia, bendito sea Dios. Por medio a María Santísima, intercediendo ella, que es la madre, la reina del cielo, la madre de esa sagrada familia de Nazaret, también obró por mí. Y nada, para no alargarles mucho, mi esposo cambió su vuelo, mi esposo se movilizó rápidamente, compró un anillo y todo lo que él ya les había contado. Y sucedió lo que tanto estábamos esperando, bendito sea Dios, recibir esa gracia del sacramento, recibir ese regalo de Dios. Como bien yo les decía al inicio, hay que orar. Como bien yo les decía, hay que pedirle al Señor con mucha insistencia, así como lo hacía la mujer cananea cuando quería ese milagro. No sé si ustedes han leído esto, pero quiero que lo lean, los invito, porque en este caminar de fe tenemos que ser insistentes, perseverantes. Tenemos que día a día nosotros pedirle al Señor que nos conceda más esa gracia, esa necesidad de orar para recibir nosotros también el milagro. Y llegó el momento en el que nos casamos. Hoy en día nosotros hemos visto esa misericordia de Dios, como bien les decía, con nuestra familia, nuestras hijas. Y de allí, de donde no se creía que había nada, pues el Señor hizo algo grande, porque no solamente le dio la familia, sino que también levantó ahí una adoradora de Jesús, Eucaristía, porque así yo lo siento. Porque si a mí hoy en día me preguntan con una palabra, quiero que me digas qué es lo que te mueve a alabar, a bendecir, a adorar a Dios, yo voy a decir el amor de Dios, bendito sea Dios, lo que faltaba en mi vida. Y yo en esta noche quiero que tú te vayas de aquí con este mensaje, que tú te vayas de aquí reconociendo, sabiendo que sin importar lo que tú hayas sido, lo que tú hayas hecho, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. El Señor puede obrar milagros en tu vida. El Señor te está esperando así como esperó ese padre al hijo pródigo, y que tú hoy de aquí salgas convencido de que lo que tú necesitas es vaciarte del mundo para poder llenarte de Dios. Bendito sea Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un segundito. Para sellar este momento, vamos a orar. Yo quiero que todos en este momento se pongan de pie. Vamos todos juntos, como pueblo de Dios. Vamos a elevar nuestro corazón. Vamos a ponernos en disposición de recibir Espíritu Santo. Vamos a ponernos en disposición de recibir a la Reina del Cielo que en este momento te quiere abrazar. Vamos en este momento a levantar ese clamor que se escucha al cielo. Porque yo no sé si tú has venido en esta noche aquí afligido.
Yo no sé cómo tú has venido, pero el Señor sí lo sabe. Y dice la palabra de Dios que cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, bendito sea Dios. Si tu corazón ha venido en esta noche afligido y tú lo dispones para que así, con el dolor, con esa pena, esa tristeza, tú lo adores, tú lo alabes, el Señor va a escuchar tu clamor, bendito Dios. El Señor va a escuchar, va a ver esa necesidad, va a responder esa necesidad, oh Santo Dios. Vamos a alabar y a bendecir el dulce nombre de Jesús en este momento. Oh Padre, en este momento clamamos a ti. En este momento, Señor Jesús, nosotros abrimos nuestros labios, Señor, para que como pueblo que se une, Señor, para alabar tu nombre, glorificar tu santo nombre, Señor, porque a través de la alabanza tú liberas, sanas, restauras y haces nueva todas las cosas, Señor. Tú en esta noche hagas muchos corazones nuevos, bendito sea Dios. Señor Jesús, yo no soy nada, pero tú lo eres todo y tienes el poder de todo, lo conoces todo. Tú sabes cómo han venido tus hijos en esta noche, necesitados de ti, que se han movilizado, Señor, porque creen que en ti, Señor Jesús, está su esperanza, bendito sea Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, para que tú obres en este momento, para que tu corazón se abra a recibir lo que el Espíritu Santo quiere depositar. Bendito y alabado sea el Señor. En este momento abre tus labios, habla con tu Padre, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Permite que el Espíritu Santo de Dios sobre con poder en tu vida. Bendito sea Dios. Santo eres Señor, Dios. en este momento comienza Santo a tocar Dios. tu corazón. Y Alabado mientras tú eres, vas Señor. levantando tu voz al Señor, permite que la gracia del Señor en este momento comience a tocarte. Tú que viniste a este lugar tan desesperado, tú que viniste porque no sabes qué decisión tomar, tú que viniste con esa enfermedad a este lugar, que dijiste, Señor, voy porque ya yo no tengo otro lugar donde ir. Tú que viniste porque tienes problema con tu matrimonio, este es el momento de que tú creas en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios va a hacer contigo. Por eso, guerrero, guerrera, levanta tus manos y no tengas miedo y comienza a presentar tu familia, comienza a presentar a tus hijos, comienza a presentar tu matrimonio. Quizás eres una persona soltera y has dicho, Señor, yo no quiero entregarme a cualquiera. Oye, levanta tu voz, levanta el clamor y dile, Señor, aquí está mi corazón, que sea como tú quieras y que sea cuando tú quieras, Señor. Adoradores, es el momento de pedir al Señor que venga a sanar nuestros corazones de las heridas, que venga a sanar nuestros corazones del pecado, que venga a sanar los recuerdos dolorosos, que el Señor venga a limpiar nuestro interior. Yo no sé si has sido herido, maltratado, abandonado, traicionado, pero la fuerza de Dios hoy viene a demostrarte su amor. Por eso, hermano, hermana, tú que has venido en fe a este lugar, atrévete a clamar la fuerza de Dios, que tú le digas, Señor, yo te necesito ahora en mi vida, necesito que mi vida sea transformada, necesito que mi vida sea cambiada, necesito un toque de ti en este momento. Clamamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que en este momento venga a abrazar. Que tú le digas, ven, abrázame, Madre, mira cómo estoy, quizás vives en soledad. Que tú le digas, ven, abrázame, Madre, mira cómo viven mis hijos, que no tengo comunicación, que se me han ido de la casa. Mira cómo está mi matrimonio, Madre, que se pierde. Tú que estás ahí a través de las redes sociales, hermano, hermana, ahí llega la presencia del Señor, ahí llega la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. No importa cómo estés, no importa cómo esté en tu corazón, clame el amor de mamá, clame el amor de la Virgen Santísima. Dile a ella que venga a interceder por tu necesidad. Atrévete a decirle, Madre, ven, abrázame, mira que solo estoy. Madre, no me dejes, Madre Santísima, dame de tu amor, María. Vamos a clamar esa intercesión de la Madre. Vamos a clamar la intercesión de la Madre Santísima. Oh, santo eres, Señor. Madre Santísima, Virgen María. Aquí hay mujeres que te necesitan. Aquí hay muchas jóvenes que te necesitan. Aquí hay madres heridas, madres lastimadas, que en este momento necesitan, Madre Santísima, de tu intercesión. El abrazo de mamá. Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Madre,
ven, abrázame, dame de tu amor. Vamos a clamar ese amor de María. Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Atrévete a decirle: madre, no me dejes. Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Madre, ven, abrázame. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Es que en este momento algo hermoso está sucediendo. Yo quisiera que esa persona que tú tienes a tu lado, en nombre de Cristo Jesús y a través de la intercesión de la Virgen María, tú le des un fuerte abrazo a esa persona. Pero no le des un abrazo como si fueras saludándolo, no. Abraza a esa persona que está a tu lado y apriétalo fuerte. Porque tú no sabes la noche que tiene esa persona sin dormir. Tú no sabes que esa persona vive bajo los medicamentos. Tú no sabes que esa persona se le está destruyendo en la familia, que es una persona que necesita de Dios. En este momento, a través del amor de María, aquí en este lugar, a través de la intercesión de la Madre, se rompen las cadenas. A través de la intercesión de Madre Santísima, la Virgen María, ella está en ese lugar, está intercediendo a la Madre, está abrazando a la Madre. Siente el amor de la Madre, porque el Señor ha permitido también. Oh, Santo recibe Dios, la ternura de mamá. Recibe el amor de mamá. Recibe el abrazo de María. Madre, ven al corazón. Mire el corazón de estas mujeres que están aquí. Muchas de estas mujeres necesitan apoyo, María. Muchas mujeres de las que están aquí necesitan dar el paso en fe. Madre Santísima, esa oración que quizás está siendo elevada con duda en este lugar, esa oración que quizás está siendo elevada con dolor en este lugar, Madre Santísima, completa la Madre con tu amor para que llegue a tu Hijo Jesucristo agradable. Mira el corazón de cada mujer que está aquí. Tú conoces que aquí hay mujeres que no han podido tener hijos y que incluso el esposo le dijo: no entiendo para qué me casé contigo, ni siquiera hijo me puede dar. Ahora está la Madre intercediendo y quiero decirte, mujer, no tengas miedo, porque aquí está el Hijo también. Jesucristo en este momento está haciendo obras maravillosas. Cada hombre que está en este lugar, que le abre el corazón a María, puede experimentar ahora un gozo de mamá, un gozo, un amor sano, un amor limpio. Que en este momento la Madre Santísima también quiere abrazarte. Hombre, la Madre Santísima también quiere decirte: no importa que puedas llorar, no importa cómo hayas crecido entre maltratos, ofensas, yo estoy aquí, que soy tu madre. Atrévete a pedirle a la Madre Santísima que no te deje, que te abrace, porque en este momento aquí está intercediendo la Madre Santísima. Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Clama la presencia de la Madre, dile: Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Yo quiero que tú se lo digas, que te abrace. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Yo quiero que tú se lo digas a la Madre: no me dejes. Madre, no me dejes, mira que solo estoy. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Madre, ven, abrázame, dame de tu amor. Imagínate si la Madre Santísima está en este lugar. Imagínate ahora lo que puede suceder si tú levantas tus manos, hermano. Imagínate lo que puede suceder ahora clamando la presencia de Dios en este lugar. Lo que puede suceder si tú y yo clamamos la presencia de Dios Altísimo. Si tú y yo le decimos al Señor ahora: Señor, haz tu obra, Señor. Comienza tú a tocar en este momento, Padre Santo. Vamos a clamar por tantos enfermos que hay en este lugar. Tantos enfermos que han venido porque necesitan la ayuda de Dios. Tú estás aquí con tu enfermedad, levanta tus manos. Aún con tu dolor, levanta tus manos. Aún con tu miedo, levanta tus manos. Aún con ese diagnóstico, levanta tus manos y comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar la presencia del Señor.
porque es ahí cuando el Señor actúa, es ahí cuando el Señor comienza a tocar, es ahí cuando el Señor comienza a derramar su gracia. Hermano, hermana, levanta tus manos y no tengas miedo, porque aquí está moviéndose la presencia de Dios, aquí está tocando el poder de Dios. Alaba la presencia del Señor, alaba la presencia del poderoso. Aquí se mueve el amor, aquí se mueve la fuerza de Dios, aquí está la fuerza de Dios sobrando. Santo, 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 santo. Alabado, 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 alabado. Oh, gloria, 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 gloria. Aquí está la presencia de Dios. Oh, gloria, gloria, Aquí está gloria, obrando la gloria, presencia de Dios. gloria, Es el Señor que está aquí. gloria. Es la fuerza de Dios que está aquí en este lugar, hermano. Hermano, tú que viniste con este cáncer a este lugar, tú que viniste abandonado por los médicos en este momento, quiero decirte que el médico de los médicos está aquí en este momento y quiere sanarte, quiere tocarte, quiere liberarte. Santo eres. Levanta tus manos y alaba, levanta tus manos y adora, Oh, dile porque el Señor hará la obra. Gloria, 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 gloria. Santo, oh santo, 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 santo. Así con tus manos levantadas al cielo, así con ese corazón lleno de la presencia del Señor, bendito Dios. Porque es que la palabra del Señor no baja sin hacer efecto en el corazón. Por eso yo creo que en esta noche aquí muchos corazones han recibido ese toque del Señor, bendito sea Dios. Y yo por eso te invito en este momento a que alabes al Señor, a que glorifiques al Señor, a que tú en este momento aproveches este tiempo, este momento de gracia, bendito sea Dios. Que tú pidas al Señor en este momento, que tú le digas a Él con todo tu corazón cuánto lo necesitas. Alábalo, bendícelo, glorifícalo. Dile a Él que Él es el santo, dile a Él que Él es el dueño de tu vida, bendito sea Dios. Oh santo, 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 Mientras alabas santo. la presencia del Señor, Oh bendito, algo grande está bendito, sucediendo. bendito, bendito, Mientras tú bendito, alabas la presencia del bendito, Señor, bendito, las cadenas se bendito. van rompiendo, los enfermos se van sanando, la familia se va liberando. Mientras tú alabas, hermano, algo grande está sucediendo en tu casa ahora, porque aquí hay Obra gente que aquí, ama al Señor, Señor. porque hay gente que alaba al Señor. Por eso no tengas miedo, levanta tu voz y alaba, levanta tu voz y bendice. Créelo, Santo eres, créelo, santo eres, que Él Señor. está Santo aquí. eres, Señor. Santo eres, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Aquí nuestro Señor está el Jesucristo. Rey. Oh, Aquí está el Maestro. Aquí está el Rey. bendito. Bendito Dios. Tú eres bendito. Alábalo con todo tu corazón. Te alabo, bendito. Dile a Él que Él es Te el adoro, bendito. bendito. Tú eres bendito. Levanta tu voz y dile: bendito. Tú eres bendito. Te alabo, bendito. Te adoro, bendito. Tú eres bendito. Con tus manos levantadas en medio del miedo, levanta tu voz. En medio del dolor, levanto mis manos, abro mis labios en adoración. A ver, todas las mujeres en medio del miedo, En medio del miedo, en medio del dolor, en medio del dolor, levanto mis manos, levanto mis manos, abro mis labios en adoración. Y todos los hombres me acompañan. En medio del miedo, díselo fuerte. En medio del dolor, levanto mis manos, abro mis labios en adora. Ahora cantémosle fuerte al Rey de Reyes. Bendito, bendito. Tú eres bendito. Te alabo, bendito. Te adoro, bendito. Tú eres bendito. Díselo fuerte a Él. Bendito, díselo. Te alabo, bendito. Te adoro, bendito. Tú eres bendito.
Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia. Dale ese aplauso grande al Señor.